Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy estaremos con Edith Barragán, nuestra colaboradora mensual. Edith. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí en Resiliencia en Línea. Qué gusto estar en Código Libre, donde venimos a expresar nuestras ideas y lo platicábamos, ¿no? Qué bonito, qué sabroso tener un espacio donde podamos conversar de temas espinositos, de temas complicados y abordarlos desde nuestra propia vivencia, pero también tratando de darle sentido a cosas que se nos salen como de control. Y tú consolidándote cada día con Código Libre. Ayer estuviste platicando con Gerardo Ortega. Qué programa tan más sabroso, pero Dios santo, qué conocimientos musicales, tanto de Gerardo como de Jesús, ¿eh? Ajá. Si hubiera un concurso de Yo Perdí de música, yo los quiero en mi equipo, definitivamente, son maravillosos. Ayer platicaba sobre las mujeres en el rock. Así es. Y hoy queremos seguir platicando sobre mujeres con otro rol, otro perfil. Con otro perfil, completamente. Que tenemos en Resiliencia en Línea, sí, con un poquito más del tinte de opinión política, opinión social, opinión público-social. Claro. Respetuosa como siempre, pero sí, hablando en parte con el tema de podemos llamarle movimiento de mujeres, movimiento femenil, movimiento... Sí, que al final de cuentas... No quisiera decir feminista porque es las etiquetas como que salen sobrando, pero sí creo que estamos viviendo un momento de coyuntura muy fuerte, muy especial, y que sí, de repente estamos como muy bombardeados por información que nos lleva cada de un lado, del otro video, otro grupo, otra conversación, y a veces no nos detenemos a reflexionar qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, y lo más importante, qué va a pasar después del 8 y del 9 de marzo. Sí, no quisiera decirle movimiento feminista porque entonces los estigmas, como dices, claro, las etiquetas, entonces feminista igual, y como les dicen algunos de manera peyorativa, feminazis, fakey. No, bueno, para eso se pintan solos. Ajá, ¿no? Y no, es un movimiento de mujeres, me parece, ahorita lo vamos a estar platicando en el programa, que en realidad en México viene un movimiento desde, 2017, hace 3 años, que está continuando ahora con un actor que de repente no se tenía tan visible en este asunto del movimiento de mujeres, así vamos a manejarlo, y que va a estar continuando en unos años más, y que desde el 2017 México no puede volver a ser el mismo en unos años, ya cuando estemos, no sé, por decir cualquier fecha, 2030. Que estemos más viejitos y más sabios. Pero en un periodo corto, digamos, hablando en cuanto a historia del tiempo de México, de la historia de México, México se va a transformar, se está transformando, sí. Y no solo por si suena un eslogan político, no. México en realidad se ha transformado en estos momentos, yo diría en esos años para acá, y vamos a ver algo diferente porque en cada momento, en cada sacudida social, siempre hay cambios, siempre hay concesiones, dirán algunos, de parte de una autoridad, de un estado en este caso, o de un estado-nación, pero finalmente esos cambios son importantes, es un momento de rupturas, momentos de una revolución social sin armas, que es importante, muy importante. Sí. Vámonos platicando poco a poco, Edith. El otro tema que nos propones para hoy tiene que ver con... Bueno, el tema general que vamos a ver hoy es lo bueno, lo malo, lo feo de las redes sociales en esta semana. Este es uno de los temas de la agenda pública nacional. Sí, de la agenda pública. Y otro que nos tiene preocupados, no sé si de más o nos tiene con el morbo, es el asunto del coronavirus. El COVID-19, ¿no? Ayer comentaba, oigan, ya se tardaron con la cumbia del coronavirus. Y no, ya existe, está muy fea, no se puede bailar, no tiene como que ese saborcito sabroso que en algunos otros momentos algunas otras canciones han tenido. ¿Qué te parece si empezamos con este tema de salud pública? Porque creo que podemos abordarlo de manera como un poquito más inmediata y luego ya pasarnos al otro asunto.
Yo creo que en el asunto de esta emergencia sanitaria, porque sí es una emergencia, lo primero que nos damos cuenta es qué débil está nuestra estructura de salud en el país. Es decir, yo esperaría, o yo hubiera esperado que los protocolos de atención sanitaria de primer nivel, es decir, cuando llega alguien a un centro de salud, a un ISSSTE, a un IMSS, inmediatamente fuera canalizado de una manera como adecuada, ¿no? Y se ha tardado muchísimo la autoridad en materia de salud en pronunciarse con estos protocolos. El otro asunto también tiene que ver con los protocolos para atender a quienes vienen llegando de países, de regiones, donde el brote ha sido como un poco más severo. Yo le he preguntado a amiguitos que han regresado de algún viaje del extranjero y no, han pasado en el aeropuerto sin ningún tipo de revisión, ni pregunta, ni comentario, dice, ¿te has sentido mal? ¿Te dio fiebre? O sea, y esto a mí me parece muy delicado porque en este caso es un asunto de que se puede prevenir. Que se puede prevenir con medidas sanitarias muy básicas. Fíjate que en esta plática que vamos a tener hoy, en algún momento también me gustaría que definiéramos un poquito lo que podemos entender por la autoridad, por el Estado, porque en esto está permeado el asunto de la sociedad que es parte de ese Estado, de ese Estado-nación, y lo digo porque a propósito de que estamos preparados o no estamos preparados, una amiga francesa nos hacía ver que los mexicanos, si nos morimos es culpa del doctor y si nos salvamos es gracias a la Virgen. A la Virgencita que le vamos a prender nuestra veladora. Andamos como el borras, como se dice, porque la Virgen nos va a cuidar. Primero Dios, decimos. Primero Dios, voy a curarme. Ojalá Él no pase, ¿no? Pero nos pasa. Pero pasa. Y de repente tiene que ver con esta cultura precisamente de prevención, tan solo la prevención. Y si una cultura también, en este caso ya entra o ya tiene un piecito en este asunto de salud pública del Estado, de cuáles son los protocolos a seguir. Luego sí también me parece que tenemos esta intención de decir es que no hay protocolos y de repente ya nos vamos a los protocolos, ¿dónde están los protocolos? Si esa palabra nos resulta como chocosa o como que no nos hace sentido decir cuáles son los pasos básicos a seguir. Sí, y ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que también es importante dimensionarlo en estos actores sociales donde todos participamos, es decir, ¿qué hacemos en casa? ¿Cómo educamos en casa en términos de higiene, de salud, de cuidado? ¿Qué hacemos en los trabajos, en las escuelas, en los lugares de convivencia? Porque es imposible no hacerlo. Y luego sí, ¿qué hace la autoridad sanitaria que depende del Estado, ¿no? O sea, son tres niveles que me parecen muy importantes y donde en los tres tenemos fallos. Sí. Desde casa. Desde casa con esta cultura de... me da mucha risa el meme de que el único que se va a salvar es Pimpón, porque él sí se lava sus manitas con agua y con jabón. Pero eso es bien cierto. Es decir, en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué tanto nos lavamos las manos bien lavadas? ¿Qué tanto somos respetuosos del espacio del otro? ¿Qué tanto cuidamos nuestros enseres, nuestras cosas con las que convivimos? Nuestros platos, cucharas, el escritorio donde trabajamos, donde hacemos la tarea. Y el otro asunto que lo hemos visto en las diferentes crisis de salud, esta tendencia terrible a automedicarnos. Sí. O sea, en casa sí tenemos una tarea bien importante, bien necesaria que hacer. Fíjate que afortunadamente, diría yo, se popularizó mucho este servicio médico, por ejemplo, a través de medicinas similares, que son lo mismo pero más barato. Pero más barato. Y me parece que es en efecto, porque cuando empezó todo esto, que además se le fueron muy duro como críticas hacia estos fármacos similares, todo el mundo conoce al Dr. Simi, ahora muy posicionado como marca, y
Y ahora con sus consultorios públicos donde te cobran 50 pesos, yo he ido, cuando tengo una gripe, una cosa que, sencilla, voy a esos consultorios, me cuesta 50 pesos, luego más el medicamento, me cuestan todo junto como 200 pesos. No hay, me parece, o bueno, puede haber razones, pero es mucho más fácil ahora ir al médico y ya no automedicarte, sino con un médico. Sí, no. Estar atendiendo algo tan sencillo como puede ser una gripa. Y es eso, ¿no? Es decir, es más fácil, es más rápido y tenemos el acceso. Sin embargo, esta cultura de automedicarnos, de recetarme, de, mi comadre me dijo, es que mi vecina con esto se curó, hay un tecito de esto, que no es que esté mal, es parte de una cultura, pero al final de cuentas hace que el tiempo de una enfermedad, en este caso algo de las vías respiratorias, se prolongue, el cuadro incremente y entonces a la hora de que ya vamos al doctor ya traemos el cuadro muy avanzado, ¿no? Y entonces nos cuesta más trabajo el recuperarnos. Y entonces, opción, podemos ir al médico barato de las farmacias similares, de las que ya hay muchas farmacias. Sí, y que en muchas otras cadenas de farmacias también ya se está prestando el servicio. Ajá. Donde también nos quieren bien, en esa farmacia también ya tienen ese servicio médico y en algunas otras cadenas de farmacias en toda la República Mexicana. Sí, para lo básico, pensemos, sí, también estamos viendo cómo es que hay una crisis de medicamentos o de atención de salud, como lo estás comentando, de atención médica en el país. Me parece que producto de generaciones donde se tenía abandonado el sector. Sí, no. Pero de que existe la crisis, la hay. Sí. Y luego ante una población, como dices, que se automedica, que no tiene esa cultura de la prevención, digamos. De acudir al médico en primer lugar, diciendo, ¿no? Que la Virgen nos va a cuidar. Nos va a cuidar. Yo estoy segura de eso, pero también para eso están los doctores, ¿no? O sea, yo creo que cada quien tiene que hacer su parte y la parte del doctor me parece fundamental. Pero de esta cultura familiar, pues, de acudir al médico, atendernos, seguir los tratamientos tal y como nos lo dicen, terminarnos el tratamiento, ¿no? Porque generamos luego resistencia a determinados medicamentos y mucho es provocado por nosotros mismos, ¿no? Y se agrega otro factor. Ahora, una cosa sería la rumorología, digamos, con esto de las recetas familiares, por ejemplo, o caseras. Sí. Unas pueden funcionar para algo muy sencillo. Pero le agregamos ahora en esta actualidad las redes sociales que también como de repente nos desinforman, y en este asunto volvemos al asunto del coronavirus. Sí, claro. Como es que de repente meten mucho ruido al asunto de qué puede ser cierto, qué no puede ser cierto. Rumores como que ya llegó a mi ciudad. Sí, no, antier. Antier sí fue, y yo digo, ¿y dónde está el comunicado médico, no? Ajá, ¿dónde está, como tú lo dices, la parte oficial dando el informe? No la hay, no la hubo al menos. No. Y entonces se queda como que la población entonces cae en estos rumores de manera sencilla. Y es bien fácil desinformarnos y es bien fácil generar pánico. Cuando la manera más sencilla de resolverlo es salir, decir, está pasando esto, se está atendiendo así, y lo que procede ahora es esto. Pero nos esperamos, ¿no? Y dejamos que esto crezca. Y entonces, detener el rumor es todavía más complicado que generar otro nuevo rumor y que ese nuevo rumor sustituya al anterior, ¿no? Enderezar la información cuesta trabajo. Y dinero y esfuerzo, y también con eso ya ocasionaste que otro montón de personas se malinformen, se enfermen o no sepan qué hacer, ¿no? Y luego también, Edith, están los medios todavía de relevancia en el nivel nacional, que estaban esperando el momento en que llegara el primer caso del coronavirus, porque viven de eso también, del sensacionalismo, del espectáculo, ¿no? Y entonces me parece que salió en su momento el secretario de Salud a decir que no era todavía una emergencia, y bueno, lo retoman los medios de comunicación y dicen, pero ya no hay cubrebocas, se acabó en el primer día. Imagínate, ¿no? Y entonces la alerta se desata.
No, y se desata de nuevo por la desinformación, ¿no? Porque al final, si tú lees los comunicados de la Organización Mundial de la Salud o de fuentes especializadas en ese sentido, pues te dicen que el cubrebocas no es necesario. Que no te tienes que embarrar de ese ungüento mentolado que a todos nos gusta tanto su olor, ¿no? O que tomar determinadas cosas te va a proteger o a ser inmune. Pero es eso, atendemos más el rumor, atendemos más ciertas informaciones que no son ciertas y generamos esto. Desabasto de cubrebocas, desabasto de guantes, desabasto de algunos medicamentos para la gripa básica cuando no habría necesidad. Hablando en el punto nada más del coronavirus y que si es una emergencia en el nivel nacional, no lo es por ahora. No lo es. Desabasto de cubrebocas, por favor, ojalá ese fuera el menor de los problemas, ¿no? El desabasto de cubrebocas. Pero yo me imagino, tú que puedas tener una farmacia, que ¿cuántos cubrebocas puedes vender al mes? Unos 100, digamos. Y de repente se viene una emergencia y entonces se desata, se te van a acabar obviamente tus 100 cubrebocas que tienes, pero no es que no se tenga la capacidad de producir más si es que hace falta la necesidad. Ayer veía también un reportaje, es que estamos hablando de medios de comunicación, no todos se manejan igual, no. Así como uno desató la alerta de se acaban los cubrebocas y la gente entró un poco en pánico, la gente de Ciudad de México me parece en especial, otro medio de comunicación reportaba cómo es que hay una empresa mexicana producir en estos momentos cubrebocas para mandarlos a China. Imagínate. Y la cantidad de chinos que van a necesitar. No, claro. Que se están produciendo, y así como se están produciendo para China y en estos momentos, también se pueden producir para cualquier emergencia si se detona la emergencia precisamente. Volvemos al asunto de los protocolos, ¿no? Sí, no. Y la otra, lo hemos platicado en este año, en estas 3 oportunidades que he estado aquí contigo y con toda la gente de Código Libre. Qué terrible es la desinformación. Qué terrible, porque entonces se generan estos pánicos, estos caos, y que luego a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Habrá quien lucre, habrá quien sí aproveche esta situación y que pues lleve agua a su molino. Y yo creo que lo más importante en este caso sería sí decirle a todas estas personas que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, que estén atentos a la información oficial, tanto a nivel nacional, pero también en sus comunidades, ¿no? En lo local. Y que también seamos muy prudentes. Y entonces también resolvamos lo que podemos resolver en casa, o sea, el asunto de la higiene, el asunto del lavado de manos, el asunto de la limpieza de superficies. Lo podemos hacer en nuestra casa, pero también lo podemos hacer en nuestros lugares de trabajo. Y a lo mejor volvemos a esta cultura. Yo recuerdo perfectamente la crisis de la influenza H1N1, que luego fue nombrada de otro modo. Pero yo recuerdo cómo en todos los lugares públicos llegabas y lo primero que te encontrabas era el dispensador de gel antibacterial, ¿no? Y que luego después que pasa la emergencia, en algunos lugares se siguió manteniendo la costumbre de tener ahí el gel, pero ya no lo usábamos. Ajá. Se volvió una buena costumbre, hay unos lugares que todavía se usan. Y ahora volvemos, eso es decir, porque una práctica buena, como esta de limpiarnos las manos antes de llegar al restaurante o cuando pasamos a algún lugar donde vamos a convivir con otras personas, ¿por qué la perdimos? Ajá. ¿No? Que en estos momentos vuelve a ser la recomendación básica. Sí, cosas tan básicas. Sí, en el gimnasio y en varios gimnasios me parece, al que yo voy hay este gel que te lo pones a la salida porque no sabes qué agarraste durante por supuesto. Durante toda la hora que estuviste ahí, digamos. Y luego cosas tan básicas como estornudar tapándose con un pañuelo. Claro. Este clásico tan sencillo de que doblas el brazo. Te cubres. Ajá. Te cubres y no estar estornudando en frente del otro pobre. Sí, no. O sea, es decir, creo que ya habíamos recorrido un camino y que lo estamos otra vez, o sea, lo descaminamos y ahora otra vez, ¿no? Ojalá que en esta emergencia sanitaria nos caiga el 20 de responsabilizarnos de nosotros, de nuestras familias, de los espacios que compartimos en el trabajo, en la escuela o en lugares como los gimnasios, las cafeterías, incluso los lugares de culto religioso,
ser precavidos y ser responsables para con el otro, ¿no? Como en un acto de buena convivencia. Sí, entonces estamos abarcando estos dos grandes grupos, ¿no? Y dejamos al final el tercero, que tiene que ver con la autoridad. Ajá. Yo creo que, Edith, no sé cuál es tu conclusión de este punto que estamos platicando, pero no hay emergencia. Son 5 casos que se están revisando. Ya se dieron de alta, me parece. El primero, el que estaba en Ciudad de México. Ajá. Sí hay casos sospechosos, y sospechosos son porque llegaron de un país procedente en donde está en estos momentos el virus, como puede ser Italia, por ejemplo. Sí, claro. Que desató esos casos de alarma, digamos, en México. Pero con 5 casos no se puede hablar de que hay una emergencia. Y creo que lo más importante en estos momentos también sería no descalificar la enfermedad por sí misma. Es decir, luego vemos publicaciones que tienen que ver con que hay otras enfermedades que son más mortales, otras que provocan tantas y tantas muertes, otras que provocan X. Yo creo que no debemos de desestimar a ninguna enfermedad. Es decir, ponerla en su justa dimensión y primero revisarnos y decir cuál es la parte que a mí me toca, cuál es mi responsabilidad como un ciudadano medianamente informado y responsable, no vamos a decir totalmente, pero sí responsable para con su entorno. Ajá. ¿Cuál es la parte que me toca? Sí. Es decir, si el asunto es un asunto de vías respiratorias, pues si me siento enfermo, aviso, voy al médico, hago mi tratamiento. Si el asunto ya tiene que ver con otras enfermedades que también están provocando algunas reflexiones que deberíamos luego después hacer, como en el caso de diabetes, sobrepeso, o el desabasto de medicamentos para el cáncer y otras enfermedades de ese tipo, va a ser muy necesario. Sí, no subestimar, como dices, el problema. Sí podemos estar pensando que el principal problema de salud que afecta a los mexicanos en muertes puede ser, por ejemplo, la diabetes, ¿no? O que el principal virus que nos puede estar lastimando a muchos mexicanos en muchas regiones es, por ejemplo, el mosquito con el dengue, la transmisión del dengue. No, por supuesto. Pero no es, como dices, así como fue en la influenza en H1N1 en el 2009. 2009. No es dejarlo así como que claro. No pasa nada en estos momentos. Son 5 casos, tampoco subestimar, sí tener esos cuidados, que son cuidados muy sencillos. Muy sencillos. No tiene por qué complicarse la vida. Y que, por ejemplo, en el caso de otras enfermedades y de otros padecimientos también está la parte preventiva, ¿no? Ahorita decías el caso de la diabetes. La diabetes es mucho de educación a la hora de alimentarnos y de nuestros hábitos cotidianos. Es mucho de cómo nos cuidamos. En el caso de enfermedades transmitidas por vector, que es un nombre muy elegante para decir cuando nos pican los mosquitos, de nuevo el asunto de la prevención. Es decir, cómo prevenimos que se formen moscos, cómo prevenimos a la hora de usar algún tipo de repelente o protector, que estamos haciendo a nivel de casa, luego a nivel de colonia, y en el caso de muchas ciudades, ¿qué hacemos donde tenemos depósitos de agua? Donde todos recibimos la influencia de esos mantos de agua, ríos, lagos, lagunas, que están contaminados y que lo más seguro es que generen una enfermedad transmitida por el mosco, ¿no? De nuevo, prevención. Prevención, sí. Bien, y el otro tema, el asunto del movimiento, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamas tú? ¿De mujeres? Sí, pero ¿sabes qué pienso, Carlos? Que habría como que separarlo, ¿no? Es decir, una cosa es el 8 de marzo y otra cosa es el día 9 de marzo. O sea, creo que sí es importante separar uno del otro, aunque vienen juntos. En esta ocasión, en este país, en este momento, vienen juntos. Porque algo que yo he percibido es, de nuevo, un montón de desinformación y un montón de descrédito para muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si quieras hacer así un breve recuento de lo que implica el 8 de marzo.
Bueno, esto mejor te lo dejo a ti, pero comentarte para empezar que, como lo hemos dicho en otros programas, esto no tenemos que estar necesariamente de acuerdo en los puntos de vista. No, pero a eso venimos, a sí. poner estos puntos de vista en la mesa. Yo me gustaría hacer un comentario más general todavía, sí. precisamente sobre lo que es la responsabilidad de esta violencia hacia las mujeres. Uh-huh. El estribillo de uno de los últimos gritos del movimiento es este performance, ¿no? Que el cintillo dice: el Estado represor es un macho violador. Uh-huh. El de la tesis. Cuando se dice el Estado represor es un macho violador, me parece que debemos reflexionar quién es ese Estado. Y la reflexión que hago yo es que el Estado es muchas cosas, no lo podemos resumir a que solo es el gobierno. ¿No? El Estado es la conformación de instituciones públicas, como puede ser la Secretaría de Gobernación, que protege o no a las mujeres, el Poder Judicial, que de repente anda soltando delincuentes a la primera. Vimos, por ejemplo, cómo de manera ridícula se soltó 2 veces a este famoso El Lunares. Sí, terrible. Lo terrible, capturan y 2 veces lo quieren dejar fuera, y una tercera vez más lo retienen, y por fin un tercer juez es que sí lo mantiene en la cárcel. Sí. Esa es parte de las instituciones que conforman el Estado, sí. Y hay otras instituciones, bueno, podríamos estar mencionando otras, pero otras ideológicas. Me voy a detener solo en 2 por dar un ejemplo. La escuela, uh-huh, a través de la educación. Bueno, una más importante, muy importante, la familia. Sí. Y otra más, la iglesia. Sí. Que en México somos predominantemente católicos, uh-huh, y sabemos, y es algo que me gustaría decir de manera muy respetuosa, sabemos que en México se opone la Iglesia Católica, vamos a decir la jerarquía, no los católicos, porque hay muchos católicos que son muy respetuosos, muy tolerantes, pero la Iglesia Católica se opone a esa equidad de género, a ese que las mujeres decidan por su propia voluntad, uh-huh, lo que hacen con su cuerpo. Se oponen, por ejemplo, al asunto del aborto, se oponen, por ejemplo, a las bodas de homosexuales o las bodas... Sí, no, de homosexuales es correcto porque implicaría a todos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y entonces todo eso junto es a lo que le llamamos institución de Estado, y me parece entonces que en este estribillo que dice el Estado represor es un macho violador. Sí, efectivamente, porque todo el Estado mexicano o el Estado-nación mexicano ha reprimido el papel de la mujer por mucho tiempo. Sí, y que, bueno, habrá que recordar entonces que el 8 de marzo, a partir de 1975, la ONU lo marca como un día para tener presente el asunto de la mujer como un sujeto que no ha alcanzado los mismos derechos, principalmente laborales, en el mundo, ¿no? Comparado con los hombres. Y entonces tiene que ver con una conmemoración, no una celebración, de algo que sucedió a principios del siglo XX, cuando un grupo de mujeres por allá en el Chicago de esos momentos que querían ir a votar, el patrón no les permite salir a votar, las encierra en el lugar de trabajo donde están y les prende fuego. Y entonces ellas mueren, ¿no? Tratando de tener esta oportunidad de hablar y de decir cosas. Entonces, hemos visto a lo largo del tiempo en diferentes lugares y de diferentes maneras como en algunos casos este asunto de que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades laborales, salarios que se comparan más o menos de la misma manera, oportunidades de desarrollo más o menos iguales, y entonces ha habido lugares donde este camino ha sido más sencillo, más rápido, más equitativo, no igualitario, equitativo. Y ha habido lugares, países, regiones donde este camino ha sido bien tortuoso, bien difícil y en algunos casos detenido, ¿no? Y entonces por eso el 8 de marzo es una conmemoración mundial. Vamos a ver en los diferentes medios
marchas, que es lo que más se estila en España, en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos mismo. Obviamente Latinoamérica está pasando, y Latinoamérica, no solo México, está pasando por un momento muy fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, y también lo vemos en otras expresiones, ¿no? Artistas que se comprometen con la lucha de la equidad de género, hombres y mujeres que se pronuncian a favor de que paguen igual, etcétera. Y eso va a tener lugar el día 8, ¿no? El 8 de marzo. Y como lo está resumiendo, se ve que esta es una lucha histórica, es una lucha de hace mucho tiempo. Sí. Yo insistiría que no termina, que estamos en una fase más, y en este caso muy particular sobre las mujeres, sobre la igualdad o sobre la equidad. Sabemos que no somos iguales, somos mujeres. No lo somos, y tenemos que respetar eso. Ahí entra más bien el asunto de la equidad. Así es. Haya las mismas condiciones, se sigue trabajando en ello, se sigue intentando que haya precisamente, por ejemplo, esa homologación de salarios. Por supuesto. Porque sigue siendo una realidad en donde los hombres perciben más salarios que las mujeres. Sí. Y luego también vemos cómo es que se han prestado, lamentablemente, en el caso de lo político, como es que en algún momento dentro de estos últimos 10 años se legisló para que hubiera una equidad de género en cuanto a candidatas a puestos populares. Se puso a las candidatas, y cuando ganan esas candidatas le cedieron el puesto a los hombres. Sí, ¿no? Las famosas Juanitas, ¿no? Adelitas, Juanitas, no me acuerdo cómo le... Pero sí, es lo que te digo, ha habido lugares donde ha sido más sencillo y ha habido lugares donde ha sido como más complicado. México ha sido un país más complicado. Hemos padecido en muchas de estas desigualdades, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo laboral y en lo educativo. Como hay regiones del país donde a la niña no se le lleva a la escuela o solo se le permite que llegue hasta determinado grado escolar. Sí, claro. ¿No? Yo creo que en cada familia, y ese es cuando entra, como lo comentaba hace un momento, la institución ideológica la familia. Cómo es que nos educan así, y seguramente todos conocemos un caso en el que la mujer, la hija, la mamá, no siguió estudiando porque se iba a estudiar, porque se iba a casar. Claro. Y la iban a mantener. O iba a dedicarse a su familia, ¿no? Ajá, o se iba a quedar a cuidar a los papás. Sí, claro. ¿No? Sí, no, es decir, ya desde ahí hay un asunto de desigualdad, ¿no? Es decir, vas a tener que atender a tu hermano, vas a tener que atender a tu papá, vas a tener que cuidar a tu esposo, vas a tener que atender a tus hijos. ¿Y tú qué, no? Exacto. Entonces, estamos hablando de esta búsqueda de equidad en la educación, en lo laboral, en el desarrollo de carreras profesionales. Todavía tenemos estigmas como que determinadas carreras o profesiones son de hombres o son de mujeres, cuando habrá algunas que por condiciones físicas, pues claro, el hombre sea mejor para desempeñarlas, y habrá otras que por cuestiones como de una dotación natural de facultades las puedan desempeñar mejor en las mujeres, pero más o menos podemos desempeñar las mismas funciones y labores, ¿no? En términos laborales. Sí. En términos laborales, ¿no? Y volviendo al asunto de que es una lucha histórica, permanente, a veces sí con ciertos tintes de violencia. Sí. Y el último que estamos viendo en México ha tenido esa violencia, ese grado de violencia. Yo lamento la situación, no lamento el que las mujeres protesten de esa manera, porque llega un momento, así como los jóvenes de Ayotzinapa, en Guerrero estallaron, y no solo este movimiento, sino apoyados por otros movimientos sociales, sí, en Guerrero fueron y quemaron el Congreso. En este momento estallaron y fueron y también hicieron protestas con un grado de violencia. Lo que lamento es el fenómeno, el ambiente en el que vivimos en estos momentos en México,
pero es un momento de estallido, es un momento en el que se dice, estamos hartos de esta situación. Sí, claro, es decir, ¿por dónde se revienta, no? Pues por lo más delgadito, porque llegó un momento donde la tensión social es tanta que en algún momento tiene que salir por un lado, ¿no? Y entonces eso nos lleva al día 9, ¿no? Al día 9, que en México es la primera vez que vamos a tener una experiencia de ese tipo y que está desencadenada por la situación de violencia. Es decir, sí, reconocemos que nos falta caminar muchísimo en términos de equidad laboral, económica, educativa, de desarrollo, de apoyo, pero aparte de eso estamos en un momento de una gran violencia y que esa violencia se ha ensañado con las mujeres, con las niñas, con las jóvenes. Y cuando decimos mujeres estamos hablando desde bebés hasta señoras ancianitas, abuelitas, todas expuestas, todas vulnerables ante estos procesos de violencia, y que luego también habrá que decir que las violencias son diferentes. Es decir, tenemos violencia hacia adentro de los hogares, tenemos violencia en las instituciones educativas, en las instituciones laborales, tenemos estos asuntos de el acoso sexual, del abuso sexual, tenemos este asunto de la trata de personas. Y que la gota que ha venido a derramar el vaso son estos casos tan extremos y tan dolorosos de violencia que fueron, lo platicamos hace un mes, ¿no? El caso de Ingrid, el caso de Fátima, que vienen a detonar, a decir, ya no podemos vivir así. Yo sí quiero llegar a mi casa. Yo sí quiero que mi hija, mi hermana, mi tía lleguen a su casa. Y fíjate que en cierta manera se ha contenido esa explosión de hartazgo de muchas de las mujeres que están protestando, especialmente en Ciudad de México, aunque ya se ha visto otros casos en Torreón, me parece, recientemente, pero especialmente en Ciudad de México, me parece que se ha controlado porque si volvemos al asunto de quién es el Estado represor, pues es toda esta estructura de instituciones, jueces, prensa, que también es otro medio ideológico del Estado, especialmente la prensa, que muchas veces es irresponsable, y así como se ha atacado, digamos, a los espacios públicos en Ciudad de México, me parece que fue un caso así como que excepcional cuando deciden ir al periódico La Prensa, caracterizado por su amarillismo, que fue uno de los que publicó estas imágenes tan grotescas, según tengo entendido por la misma opinión pública, porque yo no vi esas imágenes. No, yo no puedo, no, o sea. Pero las publica, como publica muchas cosas en ese sentido, quienes conocemos desde niños este periódico La Prensa. Sí. Y esta vez estallan y van y hacen un destrozo, como entonces lo podrían hacer con esos jueces que están liberando violadores, o como lo podrían hacer con esos ministerios públicos que no quieren levantar una denuncia de una mujer que llega violentada. Así es. O como lo podrían hacer con muchos sectores públicos, en este caso públicos porque se van a la protesta con autoridades, en este caso públicas. En ese sentido creo que ha sido muy contenido esta protesta, muy teledirigida, digamos, hacia un responsable que tiene que dar la cara, en este caso la autoridad correspondiente, y en este caso se están concentrando en Ciudad de México y con el presidente de la República. Bueno, le toca ser la autoridad en estos momentos, la cabeza de esa autoridad a nivel federal, y me parece que eso, digámoslo así, ha permitido que no se detone más allá, digamos, esta furia que podemos estar observando. Y mira, de nuevo te diría, habría que estar como abusados en ese sentido. En estos días yo he estado revisando algunas publicaciones y, por ejemplo, para el día 8 de marzo, que es el día donde se van a hacer visibles las marchas, ciudades que tú ni te imaginas están convocando a marchas. Es decir, este hartazgo del que hablas ya llegó a niveles de
ya no puedo más, ¿no? Y entonces los colectivos de mujeres, grupos organizados, otros ahí como van pudiendo, están organizando marchas, eventos, encuentros, performance, y hay lugares cuyas actividades van a empezar el viernes, con reuniones de mujeres, con algún tipo de conferencia, con algún tipo de convivencia, con expresiones artísticas. Y en la tarde del día de hoy yo tenía contabilizadas en este fin de semana en México, en el país, algo así como unas 80 o 90 marchas. ¿Para el 8? Para el 8. Casi todas el 8, algunas van a ser el 7. Por ejemplo, en la ciudad de Salamanca se está convocando para el sábado en la noche. Y se pide que sea una marcha en silencio. Guanajuato es uno de los estados donde uno no pensaría que sucede esta violencia contra las mujeres, y a la hora de revisar datos, pues te das cuenta que sí, ¿no? Entonces, creo que 80 o 90 marchas, cuando antes eso ni siquiera se ponía como en la palestra, a mí me habla de que hay un hartazgo social fuerte, y que quizá estamos en esta primera fase de no sabemos todavía cómo, ¿no? Pero sí tienen que escucharme. Y es significativo cómo es que para eso está por excelencia, digamos, el 8 de marzo, sí, que no es el día de las madres, no es el día de las novias, no, porque a veces se confunde con que es un día para consentir a las mujeres. No, sí, es un día de conciencia, que implica reivindicación, ¿no? De sí, derechos, claro, en este caso femeniles, pero lo separan y dicen, esto va a ser todo eso que dices, va a ser el día 8, y el día 9 nos vamos a paro. A ver si nos das tu punto de vista del día 9. Yo no sé qué vamos a esperar en el día 9. Puedo ver, ¿no? Movimientos en donde de repente, de manera espontánea, digamos, se para a nivel nacional, ¿no? Con la intención de, por un lado, sorprender a la autoridad. Sí. Pero en este caso ya viene muy anunciado este paro 9, en donde incluso están sumándose un montón de instituciones públicas, privadas. Sí. No. Pero ahí me llama la atención que, por ejemplo, me parece que quizás solo sea falta del lenguaje de cómo se expresa, pero en donde se les está dando permiso a las mujeres para no ir. Sí, ay, qué buenos son. ¿Y usted los va a dejar ir o no los va a dejar ir? ¿Nos va a dar permiso? Cuando un paro debe ser, ¿no estás de acuerdo? No te voy a pedir permiso, no. Sí, te digo que esto es inédito, ¿no? O sea, inédito para nosotros aquí en México, porque para empezar nunca ha sucedido. Las veces que se han convocado a boicots o a detenernos en determinadas actividades nunca han funcionado, ¿no? Vamos a demostrarle a la compañía fulanita de tal que no nos mangonea y no vamos a comprar nada de esa compañía, y al ratito ahí estamos, ¿no? Con la compañía. Entonces, esto es inédito. Quien lanza la convocatoria es un colectivo feminista veracruzano que se llama Las Brujas del Mar. Yo apenas supe de ellas hace muy poco, como un mes. Y ellas lo hacen por esta situación de hartazgo de violencia. Y se empieza a viralizar y se empieza como a sumar un montón de otros colectivos, para empezar. Y entonces también te das cuenta de que hay un montón de grupos de mujeres organizados a lo largo y ancho del país, que no eran visibles hasta este momento. El paro económico representaría algo así como 37 millones de pesos. Son datos del INEGI, no son datos míos. Entonces, 37 millones de pesos al día es lo que representa el trabajo de las mujeres, trabajadores del hogar, la policía, la maestra, la enfermera, la doctora. Todas juntas en un día eso producimos. Son 1.850 millones de dólares. No, perdón, 1.800, sí, millones de dólares, 37 millones de pesos. Luego las cuentas me salen mal, perdón. Ahora, 37 millones de pesos que son generados
por más de la mitad de la población, porque las mujeres eso representamos, ¿no? Y al final de cuentas hay la otra carga de trabajo. Casi todas las mujeres en edad de trabajo, estas que somos la población económicamente activa, tenemos doble jornada o triple jornada, ¿no? En muchos casos, es decir, trabajamos en nuestra casa atendiendo a la familia, lavamos, planchamos, lavamos trastes, cocinamos, atendemos enfermos y luego nos vamos a trabajar. Y ese otro dinero, o sea, todo ese otro trabajo que no se contabiliza también es bien importante. De nuevo, datos del INEGI. El trabajo no remunerado, como las labores de cuidados, las labores domésticas, supera 11 mil millones de pesos al día. O sea, 11 mil millones más los 37 mil millones, estamos hablando de casi 50 mil millones de pesos en un día generados por las mujeres. Y 50 mil millones, perdón, para que se pueda tener un comparativo. El presupuesto del gobierno de Michoacán, por ejemplo, es de 65 mil millones. O sea, faltarían 15 mil millones para igualar los ingresos de una entidad federativa. Y entonces, uno de los objetivos del paro es visibilizar esto. Trabajo y labores domésticas que todas las mujeres realizamos todos los días y que no cobramos por ello, ¿no? Pero también permite visibilizar estos procesos de violencia. Y en este caso específico estaríamos hablando de estos niveles de violencia. La que se vive en casa, la que se vive en los entornos familiares donde, de nuevo, el trabajo de la familia, de la educación de la familia, de la construcción de la familia es fundamental, pero luego tenemos la violencia en los espacios de trabajo, la violencia en los espacios públicos. Estamos hablando de mujeres que son atacadas, abusadas en el transporte, en la calle, que les gritan cosas, que las manosean. Y esta otra violencia que tiene que ver con el ataque cuando eres lastimada y que cuando quieres ir a levantar la denuncia y que quieres justicia y todo, vuelves a ser violentada por las autoridades. En los diferentes niveles, Ministerio Público, jueces, más hacia arriba, ¿no? Entonces, es importante que se visualice también esa cosa. Sí. Creo que también es ese uno de los objetivos del 9. Así es. Como ya, digamos, está normalizado el 8 de marzo, hasta cierto punto, como ya se espera esa fecha, lo que no se esperaba es un paro del día 9. Así es. Hasta cierto punto, porque ahorita me parece que ya todo el mundo está advertido de que el día 9 muchas mujeres van a parar. El 9 no me muevo. Y ya están tomando ahí medidas. Sí. También hemos escuchado de mujeres que sí van a trabajar porque se les puede juntar la chamba si no trabajan. No, y mira, yo creo que lo peor que podríamos hacer es juzgar. ¿No? Y criticar a quienes no se van a sumar al paro o quienes no pueden. O sea, creo que sería bien hipócrita, para mí así lo es, ¿no? Pero sería bien hipócrita juzgar a alguien porque no para. Porque yo no entiendo su realidad, su situación y no puedo dirigir su mente. O sea, yo como hoy contigo, ¿no? Hoy estoy platicando contigo y te expongo mis ideas. Y órale, ¿no? A lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo y tú me dices tu punto de vista y te escucho. Porque creo que esa es la otra parte que nos hace mucha falta, el de empatizar de a de veras. Y empatizar es, aunque tu punto de vista no sea como el mío, déjame escucharte. Y creo que también es parte de muchas de estas críticas y esta forma de desvalorizar el movimiento, ¿no? Encuentras, pues, para qué se juntan si de todos modos se critican una con la otra, pues, para qué se juntan si todo va a seguir igual. Yo creo que no podemos volver a ser los mismos. No podemos y no debemos. No debemos de ser los mismos porque
no podríamos soportarlo como sociedad. Sí. Edith, ya estamos a 10 minutos de terminar. Ay, diario se nos va conclusiones. el tiempo. Yo tengo dos a propósito de esto último que estás comentando. Una, la hipocresía que hay, no de los movimientos feministas desde luego, pero sí de los que se quieren agarrar de este movimiento, que se subirían a cualquier cosa. Cualquier protesta se subirían. Entonces me parece muy hipócrita, por ejemplo, el asunto de Marco Cortés, que ahora resulta que es feminista, cuando él y su partido se oponen a esto que estaba, al menos yo comentando hace un momento, de que su partido, si le preguntas, ¿estás a favor o en contra de que la mujer decida por su voluntad lo que hace con su cuerpo, si aborta o no? Desde luego sería que en contra. Su partido se ha sumado a legislaciones locales en los estados para que sea una pena de muchos años. Si la mujer decide abortar, se va a la cárcel, y se ha ido a la cárcel, y en estos momentos hay mujeres en la cárcel por esa situación, y se oponen a las bodas de una mujer con otra mujer. Y en ese sentido es hipócrita, por ejemplo, actitudes como la de este señor. Sí, no, y que como tú dices, se subieron todos, ¿no? A mí me da mucha risa porque yo soy católica y voy a misa y toda la cosa y me sé los rezos, pero por ejemplo el hecho de que en una parroquia del distrito de Ciudad de México dijeran, es que aquí vamos a tapar a todas las imágenes de las santas con una túnica morada como para apoyar el movimiento. Y alguien más dijo, a todas las religiosas de tal congregación les vamos a dar la libertad de que vayan a marchar si gustan. Y entonces te quedas, ¿no? Claro, pero también hay que reconocer que hay movimientos dentro de los partidos políticos. Yo es donde más desconozco en el tema de partidos políticos, pero dentro de la Iglesia Católica sí sé que hay varios grupos donde están tratando de proponer por lo menos que se discutan ciertos temas y que ya se pongan en el escritorio, ya es una ganancia importante. No es un triunfo, o sea, es un paso pequeño el que se pongan estos temas, el hecho de que tengamos un paro de esta magnitud, el hecho de que haya personas diciendo, oye, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? O sea, si yo soy un hombre, ¿yo qué voy a hacer? Y si yo soy un patrón, ¿yo qué voy a hacer? O sea, preguntas genuinas. Y también de nuevo volvemos al asunto de, entonces, ¿qué tan desinformados estamos cuando preguntas básicas no somos capaces de responderlos, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa como para que, si no sabemos, busquemos información. Si queremos participar, participemos. Y si nuestra posición es de, no sé qué voy a hacer, igual, ¿no? Pues medita, reflexiona, pero sí creo que no podemos volver a ser los mismos. Sí. Lo comentaste hace un momento, el asunto de la posición de la iglesia. Aquí salió una voz crítica en la semana, Alejandro Solalinde, sacerdote católico, que dijo, qué bueno que ya están protestando los obispos, porque antes no lo hacían. Sobre las mismas fechorías que se han hecho, las mismas agresiones hacia las mujeres que han existido por mucho tiempo, antes no se manifestaban. No, y que nomás don Raúl Vera, él y don Samuel, en paz descanse, eran quienes levantaban la voz, o el difunto Ernesto Cardenal, ¿no? Y que eran tildados de comunistas, socialistas, enemigos. Claro, pero no podemos volver a ser los mismos. No en México, no en Latinoamérica, no. Creo que sería un gran error. ¿Otra conclusión, Edith? Yo tengo otra, pero tú, adelante. Yo los invitaría a estar muy atentos, a que actuemos en consecuencia. Si creemos en un algo, pues hagámoslo. Creo que ahorita tenemos una maravillosa posibilidad a través de las redes sociales, del internet mismo, para buscar información fidedigna, información que nos permita tomar mejores decisiones. Y yo los invitaría a que, por ejemplo, todo el tiempo he estado aquí libro, a leer a Chimamanda Ngozi Adichie, que tiene 2 libros que a mí me gustan mucho. Que se llama Querida Iyewale, Cómo educar en el feminismo. Y tiene otro así de chiquito y así de precioso que se llama Todos deberíamos de ser feministas. Incluso hay un TED Talk de ella de 15 minutos, que es una gozada. Y creo que por ahí podríamos empezar. Está saliendo material maravilloso de libre acceso en la red, desde
libritos para niños y cómo explicarles el movimiento, pancartas diseñadas por ilustradoras, por artistas, para si las quieres llevar. Amnistía Internacional hace algo maravilloso, dice, mi contingente en la marcha es mixto. Si quieres hombre, quieres venir a marchar, pues ven. Pero tienes que firmar que recibiste el protocolo, porque ellos te dicen, para marchar es así y así, te vas a acomodar así, y todos vamos a cumplir eso, por la seguridad de nosotros. Entonces, creo que estamos ante un cambio maravilloso que podríamos provocar nosotros mismos para bien de nosotros. Sí. Y pues ahí está. Pues otra como conclusión quería yo, Edith, no quisiera dejar de pasar la oportunidad. En esto que hablamos de hipocresías de algunos sectores, la prensa, no toda, pero algunos medios de comunicación nacionales también han sido muy hipócritas porque se han quedado callados con otros casos de corrupción que han alimentado este gran problema de violencia en México en general y de violencia hacia las mujeres en particular. El asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera se quedaron callados y ahora sí también resultan ser los más feministas de los feministas. Sí, no, yo creo que habría que seleccionar, ¿no? Como con las coladeras, cuando colamos para preparar un postre o cuando los albañiles tamizan la arena, habría que tamizar la información. Me gustó mucho la columna de Mónica Lavín en el Universal del 29 de febrero, es preciosísima. La de Ana María Olabuenaga en Milenio del 24 de febrero también es una columna bien interesante. Entonces creo que hay que buscar a quién queremos escuchar, a quién queremos leer y darnos la oportunidad de ser empáticos, ¿no? De entender que ya no podemos vivir con tanta violencia. No lo merecemos. Sí. Edith, ¿una película que recomiendes? ¿Algún otro libro? Me encanta, aparte de recomendar a Chimamanda, me encanta la de las sufragistas. Me encanta, habla de los principios del movimiento del voto y me encanta la versión de Mujercitas de Greta Gerwig, que es de 2019, por este giro que le da a Joe a la hora de tomar decisiones. Hay un montón de muy buenas películas y muy buen material ahí en la red, pero yo me quedaría con esas dos. Y si quisiera que fuera con los niños, los pondría a ver Mary Poppins y le pondríamos atención a la primera parte cuando la señora Banks va a marchar, porque ella es de las sufragistas, ¿no? Y entonces creo que desde ahí podemos ir llevando a los peques de decir qué está haciendo la señora y por qué lo está haciendo. A propósito de la tolerancia, de la equidad, yo recomendaría una que vi en este año del cine judío, Festival del Cine Judío. Es que tú sí eres bien fifí, sí vas a ver al cine, padre. No, esta Refugiada se llama, una historia agradable, y a final de cuentas, una amistad que se genera a raíz de un conflicto, imagínate, entre una israelí y una palestina. Ajá. Qué maravilla. Sí. Yo creo que tenemos en el cine, en la lectura, un montón de ejemplos muy buenos, muy bonitos, y que sabes que los podemos ir adecuando para niños, para chiquitos, para adolescentes, para gente más adulta contemporánea como nosotros, pero sí reflexionemos y sí actuemos en consecuencia. Y otra, a ver si tú me ayudas a recordar el nombre, que no la recuerdo, salen 3 mujeres como ya no se les dice raza, de color. Una mujer es de sabor chocolate. A mí me gusta decirlas de sabor chocolate porque es uno de mis sabores favoritos. Que son las ingenieras que calcularon todo el asunto matemático para que se lanzara el primer cohete hacia la luna. Figuras ocultas se llamó en español, sale Kevin Costner, y que una de estas mujeres importantísimas, la computadora humana, que fue la que calculó la órbita, en órbita, más bien, dije la luna, más bien para que se pusiera en órbita. Así es, ella falleció la semana pasada a los 101 años de edad, entonces bueno... sí, las páginas de ciencia, bueno, le dedicaron una cantidad enorme
de comentarios y de artículos, y es maravillosa esa película. Recuérdanos el título. Por favor. Figuras ocultas. Figuras ocultas. Hidden Figures. Sale Kevin Costner de científico, es una chulada. Sí, es una película maravillosa. Porque además de estar luchando en contra de esta posición, de esta prevalencia de hombres, en este caso en la NASA, además mujeres negras en un ambiente hostil en contra hacia los negros en Estados Unidos. Así es. Entonces, maravillosa película, mucho. Ahí tenemos otro ejemplo de lucha. Pues Edith, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y pues seamos congruentes con nuestra manera de pensar. Y gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha hoy, mañana, porque luego muchos nos ven hasta el fin de semana o nos escuchan el fin de semana en las repeticiones, y pues qué alegría poder platicar con todos. Y lo mejor para todos en este 8 de marzo y después el día 9 de marzo, que siga abonando, ya no digamos a la democracia, que a veces ya suena muy vacío, que abone para que bajen este nivel de agresiones hacia las mujeres que tanto nos duele a todos. Que tanto nos duele a todos, y esto tiene que cambiar. Pues gracias. Gracias a allá todos. Como siempre, gracias a Gerardo, a Jaime, a Felipe. Sí, gracias a todos los cabina. amigos que nos estuvieron acompañando hoy. Esto fue Resiliencia en Línea. Hasta luego. Código Libre.